Quizá no nos habíamos dado cuenta de que existen ciertas personas que hacen de nuestra vida sea peor. Te contamos cómo eliminar y evitar a la gente tóxica. Gente celosa, paranoica, egoísta, me tomen todo y en definitiva son un lastre para tu vida. Existe una gran variedad de personas que vamos a encontrarnos a lo largo de nuestras vidas con una personalidad un tanto conflictiva que afecta a nuestra persona. Gente como esta nos vamos a encontrar por cada lugar del mundo allá donde vayamos. La clave estará en saber evitarlas y seguir con nuestro camino. Este tipo de personas no aportan nada positivo a tu vida, pero quizás aún no te habías dado cuenta hasta ahora. Su principal característica es el egoísmo. Siempre miran por su interés y pueden llegar a manipularte para conseguir lo que quieren. No importan que seas un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o alguien que conocías hace años. Este tipo de personas son capaces de destruir el intento de crear algo sano. Es decir, hacen lo que sea necesario para no dejar que algo te haga feliz. Quiero contarte algunos consejos para evitar a la gente tóxica, sobre todo si crees que existe en tu vida alguna personalidad de este tipo. ¿Cómo saber si una persona o una relación es tóxica? A la hora de identificar a una persona o una relación tóxica, debemos sentarnos a pensar. En el momento en que se nos venga a la cabeza la primera persona, esa va a ser la posible relación tóxica que tengamos en nuestras vidas. Muchas veces no somos conscientes de que una persona tóxica es capaz de absorberte sin ni siquiera darnos cuenta. Identificarlos no es tarea fácil, pero una vez hayamos pensado en esa persona varias veces como manipuladora y egoísta, sabremos que esa sensación está allí. Debemos además comprobar si el pensar en esa persona nos produce un cúmulo de sensaciones y pensamientos negativos como el estrés, la frustración y cuando agradecemos estar solos. Albert J. Bernstein escribió el libro de Vampiros Emocionales y asegura que están allí fuera, disfrazados de gente normal con la vida cotidiana y que pueden llegar a ser verdaderos depredadores. El autor asegura que son capaces de hipnotizarnos hasta el punto de convertirnos falsas promesas en idealizaciones en nuestros pensamientos. Nos atraen para después vaciarnos como personas. Además, son personas que al principio parecen corrientes e incluso dulces. Sin embargo, con el paso del tiempo y en el momento que comenzamos a confiar, vamos a esperar más de ellos y acabamos percibiendo la mitad de lo que esperábamos. Aquí es cuando surge la pregunta: ¿es él o ella o soy yo? La mayoría de la gente que vive o ha vivido una relación tóxica ha pasado por diferentes etapas y ninguna de ellas ha sido beneficiosa ni sana. Nos engañamos a nosotros mismos negando que esa persona tan especial pueda llegar a ser un vampiro emocional o una relación tóxica. Más cuando se trata de alguien muy cercano. Prolongamos la agonía, nos echamos la culpa a nosotros mismos, incluso cuando esa persona nos ha perdido el respeto. Se aprovechan de nosotros y abusan de tu confianza. Por eso, aquí te aconsejo que si has localizado algún tipo de relación tóxica, además de identificar esa relación insana, tienes que poner el freno y dejar las lamentaciones a otro lado. Quizás sea la época actual en la que vivimos en un contexto idóneo para que este tipo de personas se propaguen. Hay que saber evitar este tipo de personas en la vida laboral, sentimental y familiar. Tienes que poner los límites. Aunque compartas el mismo grupo social, quizás sea el momento en decir basta. Tienes derecho a que se te respete. Ni aceptes bromas que no te gustan ni comentarios a tus espaldas. Confróntale. Puedes quedar un día con él o ella, o se lo dices y se le das una oportunidad. Si no lo reconoce o si persiste, es mejor buscar otros amigos que aguantar el dolor de no ser respetado. Y al fin y al cabo, a los amigos lo escogemos nosotros. Cuando vivimos una situación de este tipo, dejamos de valorar otras relaciones que tenemos que sí son sanas, lo que nos aportan tranquilidad, confianza, apoyo y sobre todo alguien con quien poder pasar el tiempo, ya sea el horario de trabajo, tomar un café o a salir a dar un paseo. Son esas personas en las que tenemos que depositar nuestra confianza, pues aportan grandes beneficios y nos hace sentirnos mejor. Y es que alguien que dijo alguna vez: quédate con las personas que sumen y deja atrás aquellas que resten. Y recuerda que las personas que no te valoran no valen absolutamente nada. Y las personas que sí lo hacen no tienen precio.